Luis Napoleón se quedaba definitivamente en París. Había vengado las afrentas de Estrasburgo y de Boulogne, y su victoria era decisiva. Para justificarse halló una fórmula elocuente, aunque un tanto oscura de sentido. He salido de la legalidad solo para volver a entrar con el derecho. Napoleón III y la emperatriz Eugenia. La Constitución de enero de 1852 respondía a las ambiciones de Luis Bonaparte. Al presidente, elegido por 10 años, se le confiaba el poder ejecutivo y tenía exclusivo derecho de promulgar nuevas leyes. La representación nacional se componía de una asamblea legislativa elegida por sufragio universal y por el Senado, cuyos miembros eran nombrados por el propio presidente. La atribución más importante de este organismo era poder presentar enmiendas a la Constitución. El Senado empezó pronto a ejecutar las órdenes del nuevo señor de Francia. En noviembre de 1852 propuso conceder a Luis Napoleón el título de emperador hereditario. Sometida a tal propuesta a la voluntad popular, Luis Napoleón ganó una vez más el referendo por abrumadora mayoría. El 2 de diciembre de 1852, Luis Napoleón Bonaparte se convirtió en emperador de los franceses con el nombre de Napoleón III y a finales de enero de 1853 contrajo matrimonio con la condesa Eugenia de Montijo, que contaba 26 años de edad. Precisamente después de su advenimiento al trono imperial, Napoleón III había formulado unas declaraciones precisando que aquella alianza matrimonial que iba a realizar no entraba en las usuales tradiciones dinásticas y que en ello estribaba su mérito. El nuevo emperador pretendía que por sus hechos se situaría al nivel de las primeras dinastías europeas y que se impondría a la vieja Europa, no procurando introducirse a cualquier precio en las familias reales, sino al contrario, adoptando francamente la posición de advenedizo, título glorioso cuando procede del libre sufragio de un gran pueblo. La condesa española fue, junto a su imperial marido, la personalidad más destacada del Segundo Imperio y la que dio el tono de la nueva sociedad y al nuevo Estado, evidenciando su experiencia de aristócrata de raza y dirigiendo la vida cortesana y social con notable acierto y refinamiento. París se convirtió en lugar de cita de todas las beldades europeas, la capital del Miriñaque, cuya moda lanzaba la emperatriz Eugenia. La española no temía la competencia, sabía que era la más hermosa y se percataba del poder de su belleza. Eugenia era una mujer cerebral, romántica solamente cuando convenía para su propio beneficio. Lo que se proponía ante todo era llamar la atención y causar sensación en el público. Se valió de sus encantos para atraerse a embajadores, políticos y altos dignatarios, sin jamás condescender a mantener relaciones íntimas con nadie. Nunca estuvo enamorada de Napoleón. Su indiferencia derivó en desprecio en el transcurso de los años, cuando el escabroso emperador se perdió en aventuras galantes, algunas de bajo fuste, malgastando energías y salud. Eugenia intuía la fragilidad del Segundo Imperio y se creyó capaz de salvarlo por su cuenta del desastre, a fin de asegurar la corona para su hijo. Desde joven le interesó la política. Su programa o sistema, muy simple, después de conseguir que su marido le permitiera participar en los consejos de ministros, tendía a mantener las cosas en Europa en el equilibrio en que se hallaban. Obsesionada por el trágico final de María Antonieta, sentía viva simpatía por Austria, elaborando incluso proyectos de conspiraciones y conjuras con el embajador austríaco en París, hijo de Metternich, conducta que parecía inofensiva pero que lo era solo en apariencia. Napoleón III cedió a las ambiciones de su mujer, dispuesto a dejarle el campo político si ella cerraba los ojos ante sus aventuras galantes. En sus relaciones con Eugenia, el emperador demostraba así una falta de vigor, una indolencia que se agravó con los años y que le impidió adoptar determinaciones para solucionar algunos problemas. La Inglaterra victoriana. Las grandes figuras políticas. El historiador Macaulay. No puede hablarse de la época victoriana sin mencionar a Thomas Babington Macaulay, miembro del gabinete Wright de Melbourne y de Russell, que alcanzó un título de nobleza y cuyos restos descansan en la abadía de Westminster, entre los hombres ilustres. Macaulay era ante todo un gran escritor. Su historia de Inglaterra apareció al terminar el año revolucionario de Europa de 1848, cuando el absolutismo político continental se hundía y sus viejas estructuras sociales se resquebrajaban. Los dos últimos volúmenes culminan en la descripción de 1688, en la resolución del conflicto secular entre despotismo y constitucionalismo, entre la corona y el parlamento. La contribución de los Wright en la historia de Inglaterra era sagrada para él, pues fueron fieles custodios de sus libertades desde 1688.
En 1851 escribió en su diario: «He ido a la exposición y la he visitado durante varias horas. Jamás he visto una cosa semejante, capaz de provocar tan sincera admiración». La exposición a la que se refería había sido organizada por el príncipe Alberto, con el deseo de mostrar todo cuanto la humanidad había descubierto, inventado y logrado hasta entonces. Se inauguró el 1 de mayo de 1851 en Hyde Park y hasta su clausura la visitaron más de 6 millones de personas. Con los beneficios obtenidos se fundaron varias instituciones, entre ellas el Museo Victoria y Alberto. El príncipe Alberto, correcto, serio, metódico y abnegado, trabajaba intensamente, y Victoria, que lo amaba, le dio varios hijos entre 1840 y 1857. Ella era una mujer tenaz, aunque a veces violenta e impaciente, y se decía que no olvidaba jamás las ofensas. El círculo gubernamental británico. Palmerston era entonces el ídolo del pueblo, que sabía defender los intereses británicos con mayor eficiencia que quienes lo precedieron en el ministerio, pero no gozaba de la confianza de la reina ni del príncipe Alberto. John Russell era el más Wright de todos los Wright del siglo XIX y, según se decía, lo único que le interesaba era la reforma parlamentaria. Fue primer ministro en 2 ocasiones, desde 1846 hasta 1852 y desde 1865 a 1866. Otra personalidad que se destacaba en política era el conde de Derby, jefe del partido Tory, brazo derecho de Roberto Peel y luego primer ministro en 3 ocasiones, 1852, 1858 y 1866. En cuanto a Gladstone, nacido en Liverpool en 1809, era para muchos el gran liberal, el paladín de los derechos del hombre y de los más elevados ideales. Para otros era hipócrita, el sepulturero de la cultura y un utópico reformador. Hombre serio y solemne, jamás gastó una broma y siempre sermoneaba, carecía del sentido del humor. Era profundamente religioso, fe que profesaba la mayor parte de los británicos de su época. Por ejemplo, Tennyson, el poeta, pretendía con su obra conducir a los hombres más cerca de Dios. Thomas Arnold, director del Centro Intelectual de Rugby, anhelaba infiltrar en la enseñanza un hondo sentimiento religioso. W. T. Steele, redactor jefe de The Pall Mall Gazette, declaró que aprovecharía su cargo para extender el reino de Dios sobre la tierra. Es que la época victoriana tenía sed de rigor, de corrección, de dignidad y aspiraba a la estabilidad moral humana, de manera que el romanticismo, los sentimientos, las emociones, es decir, las aventuras, no provocaban sino desconfianza y desprecio. La familia constituía la base fundamental. El padre era el genio tutelar, pero terrible, infalible y despiadado. La mujer, esposa y madre, no tenía voz ni voto, debía cuidar de la casa y de los hijos. En las clases elevadas la mujer era considerada más angelical que humana, debía cuidársela, aislarla y preservarla de cualquier tentación. La carrera política de Gladstone comenzó en 1832, cuando ingresó a la Cámara Baja. Habíase afiliado al partido Tory por ser conservador y en 1835 ocupó la subsecretaría de Colonias gracias a Peel. En 1843 fue ministro de Comercio. Allí demostró notable destreza en manejar cifras y tarifas, revelándose como distinguido economista y emprendiendo medidas reformadoras. Suprimió derechos de importación, siguió al primer ministro en su política favorable a la libre empresa y sostuvo a Peel en su ofensiva contra las leyes algodoneras, lo que contribuyó en gran parte a mejorar el nivel económico de Inglaterra en aquel periodo tan decisivo para la evolución británica. Los guerrilleros del Parlamento. Los seguidores de Peel se situaban entre los Wright y los Tories. Los conservadores los rechazaban. En consecuencia, su única oportunidad consistía en acercarse a los Wright. Teóricamente existía otra, la de aliarse a los radicales, dirigidas por Ricardo Cobden y su amigo Juan Bright, pequeño grupo de guerrilleros políticos. Juan Bright procedía de la clase media y entró en la guerra política con esta consigna, contra el populacho aristocrático del West End. Su objetivo era lograr el bienestar del pueblo y el primer punto de su programa, el sufragio universal. Los pelistas no podían aliarse con Bright, al menos en un principio, pero existía en el grupo uno cuya carrera seguía a Bright con atención, Gladstone. Este al principio se mantuvo al margen de la política de aquel y permaneció prudentemente a la expectativa. Mientras tanto, 2 acontecimientos le dieron nombradía: su carta al barón de Aberdeen y la caída de Benjamín Disraeli, provocada por él. En 1851 había emprendido un viaje por Italia, después que Fernando II hubiera reprimido cruelmente los movimientos liberales, 1848, encarcelando a millares de personas. Gladstone visitó la prisión y se indignó
por las hediondas celdas y la iniquidad de los tribunales napolitanos. Entonces apeló al barón de Aberdeen para que interviniera. Este le sugirió que detallara los hechos y así nació Carta al barón de Aberdeen, que indignó a la prensa, que lo colmó de elogios y se tradujo a varios idiomas. Gladstone se hizo célebre como defensor de la libertad, héroe nacional y autoridad moral europea. Sin embargo, su propio partido condenó su noble gesto. Me percaté, escribe, de que había llegado la hora de derribar al gobierno. La contienda se entabló en la noche del 16 al 17 de diciembre de 1852. Disraeli, como ministro de Hacienda, tomó la palabra para defender el presupuesto y habló desde las 6 de la tarde hasta la 1 de la madrugada. Entonces Gladstone subió a la tribuna y combatió el presupuesto de Disraeli hasta desmoronarlo. Como la votación le fue desfavorable al ministro, Gladstone sustituyó a Disraeli. Benjamín Disraeli era novelista. Sus obras describían los ambientes elegantes de la capital y habían tenido un éxito más o menos escandaloso, pero su vida fue una continua lucha con los acreedores. Pertenecía a una familia judía emigrada de Italia en el siglo XVIII y cuando se percató de que su raza podía representar para él un factor negativo, afirmó con audacia y sin rebozo que ser judío era un signo de nobleza. Los judíos, dijo, son el pueblo elegido de Dios. Su historia, cultura y religión son mucho más antiguas que la de los pueblos europeos, y además los judíos llevan en la sangre la sabiduría oriental. Entre 1830 y 1831 viajó a España, Malta, Constantinopla, Palestina y Egipto, y retornó más dinámico que nunca, presentándose como candidato a la Cámara de los Comunes con esta consigna: no pertenezco a ningún partido, hablo para el pueblo, pero no fue elegido. En 1835 se unió a los Tories y en 1837 ingresó por fin a la Cámara, aunque durante la campaña le habían gritado Shylock, como al judío de Shakespeare. 2 años después contrajo matrimonio con una dama 12 años mayor que él y con una respetable renta anual. A principios de los años 40 reunió a un reducido grupo de parlamentarios jóvenes e idealistas de tendencia conservadora que adoptaron el nombre de Joven Inglaterra, grupo que manifestaba viva simpatía por los trabajadores y que quedó inmortalizado en 2 novelas de Disraeli, Coningsby y Sybil, otras obras cargadas de intención política que tuvieron enorme éxito y consolidaron su posición. Según Disraeli, Roberto Peel había traicionado a los conservadores y a la auténtica Inglaterra al adoptar la libre empresa y abolir las leyes del algodón. En consecuencia, le declaró la guerra, que terminó con la caída de Peel. Disraeli se forjó así una sólida posición política. En 1848 era el jefe del grupo conservador y en 1852 ingresó en el gabinete, cuando Derby lo designó ministro de Hacienda, cargo que hubo de ceder, como se ha explicado, luego del debate con Gladstone sobre el presupuesto. Presentó el suyo en abril de 1853 con un notable discurso. Su política financiera se apoyaba en el principio: el máximo bienestar posible para el mayor número de personas, y el presupuesto pasó con éxito a la Cámara de los Lores. La Guerra de Crimea. La Guerra de Crimea transformó la estrategia e inició la época de las grandes reformas militares, no solo en Gran Bretaña, sino en toda Europa y los Estados Unidos. Disraeli juzgaba que el conflicto no debió haber estallado, y la posteridad participa de esta opinión. Todo se inició con una discordia entre los monjes ortodoxos y latinos de Palestina sobre los santos lugares. Napoleón III presionó al sultán de Constantinopla, dueño de Palestina, para que devolviera al patriarca latino las llaves del santuario de Belén, pero el zar Nicolás I se mostró disgustado por la iniciativa francesa y envió una embajada a Constantinopla para defender lo que creía un derecho histórico de los zares: proteger a los súbditos ortodoxos del sultán. A comienzos de 1853, el embajador de Gran Bretaña en San Petersburgo fue llamado a Palacio para recibir una nota sobre los puntos de vista del zar sobre la cuestión turca. Según él, Rusia y Gran Bretaña debían actuar de común acuerdo, ya que, sugirió, los ingleses se interesaban por Egipto y Creta, pero el gobierno inglés respondió que Gran Bretaña no deseaba un reparto a costa de los turcos. Inglaterra temía que Rusia se hiciera fuerte en el Mediterráneo y acrecentara su influencia en Asia y en Europa. El zar, a su vez, creía que no debía dejar escapar esta ocasión de penetrar en el Mediterráneo. Napoleón III confiaba en que el conflicto bélico devolvería a Francia su prestigio internacional y le ofrecería a la vez un triunfo político.